Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Damos la más cordial de las bienvenidas a todos los hermanos aquí presentes y también a aquellos que están conectándose a la escuela del Espíritu o a la escuela de Cristo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y esperamos que el Señor añada cada día más y más de su gracia y paz en nuestras vidas. Así que cada uno de nosotros vayamos, como dice el apóstol a los hebreos, vayamos a la perfección, a la madurez que el Señor quiere que cada uno de sus hijos podamos tenerla y podamos cumplir así la razón de la existencia aquí en la tierra. Así que bienvenidos. Vamos a empezar entonces orando al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora en la cual tú nos permites, Señor, conocerte, entenderte, y que cada día, Señor, podamos ser esa manifestación preciosa aquí en la tierra. Que podamos entender la razón por la cual todavía estamos con salud y vida, y que no es otra sino que cada uno de nosotros, sus hijos, la iglesia del Señor, pueda cumplir el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Te damos honor y gloria por siempre, dándote las gracias por la vida que tenemos, por la vida que no es nuestra, sino que es tu misma vida depositada en nosotros. A ti te ha placido habitarnos, morar, hacer morada en cada uno de nosotros, tus hijos, tu iglesia. Te damos honor y gloria por siempre. Amén y amén. Así que recuerde, el anhelo del Señor es que cada uno de nosotros vayamos a esa perfección, a esa madurez. Así que si tú crees que Jesucristo es el Señor de tu vida, entonces debemos de considerar el hecho de que el Señor puede interrumpir nuestra agenda cuando el Señor quiera, cuando el Señor lo disponga, dispuestos a modificar, a cambiar nuestra agenda. Así que considero que esta escuela del Espíritu, también conocida como Escuela del Nuevo Pacto, es una interrupción de Dios en el normal acontecimiento de los hechos de tu vida. Porque sé que muchos han dejado o muchas cosas han parado para estar conectados, para estar acá en este lugar, entendiendo, conociéndole cada día más y más al Señor, porque el deseo del Señor es que lo conozcamos, que lo entendamos, como dice el apóstol Pablo, que el Señor pueda revelarnos lo que ya hace 2000 años atrás el Señor conquistó en la cruz del Calvario. Así que los que han dejado de hacer muchas cosas por conocer al Señor, implica pues el deseo de conocerle, y eso también habla de que el Señor anhela y desea que tú también lo conozcas. Así que Dios nos ha interrumpido para estar acá o estar conectados
Y seguramente convencidos estamos de que el Señor va a llenar nuestras vidas en muchísimo más importante que cualquier pérdida material que tú puedas tener. Hemos estado confesando y declarando que el desconocimiento del Señor, el no saber lo que el Señor nos ha dado, la ignorancia es costosa porque nos puede costar aún nuestras vidas. Así que tenemos que considerar esto, la pérdida que existe en el deseo de no conocerle al Señor. Te pierdes un día posiblemente de trabajo. Quiero decirte que no has perdido absolutamente nada. Te pierdes un día en la universidad, sin duda alguna no pierdes absolutamente nada, pero te pierdes una ministración del Espíritu y las consecuencias entonces son eternas. El no saber, el no conocer. Así que, amados, el gran éxodo que estamos viendo hoy es un fenómeno en todo el mundo. Es una migración de la iglesia institucional, de la iglesia organizacional, de la iglesia estructurada hacia una iglesia orgánica, en cuyo organismo disfrutamos de la vida del Cristo resucitado ahora en estos tiempos. Es una vida orgánica, no institucional, no estructurada, no organizada, sino que es una vida del Cristo resucitado que hoy vive en nuestros corazones. Entonces vemos a miles y miles de varones y mujeres saliendo de las estructuras denominacionales. Así que esperamos que tú también salgas de esa estructura, ya que tienes a Cristo de la gloria. Y Él no es ninguna organización ni estructura denominacional alguna. Entonces, que la institucionalización de la iglesia, que la institucionalización del orgánico es la forma terrenal de lo divino, la naturaleza de lo divino en cada uno de nosotros, recordando que el Señor nos hizo uno en Cristo, nos dio una nueva naturaleza en el Señor, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza es. Pasamos de lo natural, de lo terrenal, a lo espiritual, a lo celestial, a lo divino de Dios. Así que la iglesia, por un lado, sigue siendo un inquietante misterio, también lo llama la Biblia, misterio, y todavía no logramos entender en toda su plenitud todo lo que está incluido en la iglesia del Dios viviente. Sin duda lo disfrutamos, aunque no lo entendemos en su totalidad, en plena capacidad. Lo disfrutamos. Pero la iglesia, estamos hablando, no es una organización, sino que la iglesia es un organismo vivo, cuya vida es la vida del Cristo resucitado en ti y en mí. La misma vida del Cristo resucitado que habita hoy en tu corazón, en tu vida. Hoy a Dios le ha placido hacer morada en tu vida. Eso fue lo que entendió el apóstol Pablo en su llamado, incluso cuando él
cayó del caballo camino a Damasco, que está narrada en Hechos capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Algunos murieron, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué esa palabra es muy importante, que subraya usted en su Biblia, me persigues? Entonces, no hay una división, nos explica el Señor aquí, que no hay una división entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y sus hijos, su cuerpo. No hay ninguna división. Esto es muy, muy importante que podamos tomar en cuenta. Fue la primera impronta, si se quiere, del apóstol Pablo. Así que es impresionante cómo Dios está haciendo cosas en la vida de gente que ya incluso tienen una trayectoria, que ya incluso tienen un nombre, que ya incluso tienen un estatus dentro de esas estructuras denominacionales, porque están listos para ser estas personas que tienen nombre, que tienen un estatus, que tienen una posición, están listos para ser refundados en el Señor por esta gloria del nuevo pacto. Hombres, varones y mujeres conocidos, de renombre, que están listos a ser reformados. Recuerde que la reforma del Espíritu Santo es dar forma verdadera a lo que está deforme. Entonces, estos hombres de Dios están listos, estamos listos a ser refundados por el Señor en esta gloria del nuevo pacto. Así que cada uno de nosotros debemos de entender que no escapamos a esta, si se quiere, revolución de lo eterno, de lo divino, de lo celestial. Así que un cambio de entendimiento, de entender en el espíritu lo orgánico, que la iglesia es el cuerpo del Cristo resucitado. La iglesia es el cuerpo, y no estoy hablando de la iglesia evangélica, ni católica, ni mormona o cualquier, estoy hablando de la iglesia del Señor, que no es o no pertenece a ninguna denominación. Estoy hablando de la iglesia del Señor, compuesta por cada varón o mujer que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestros corazones. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 4 en adelante hasta el versículo 15, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora
os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Escúchelo bien. Pero ahora voy al que me envió. Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo, hablando nuestro Señor Jesucristo, os digo la verdad. Os conviene a ustedes y a mí que yo me vaya, dice el Señor, porque si no me fuera, el Consolador, está con mayúsculas, o Paracletos, o sea, que hay un negocio, escuche bien, mucho más rentable para el reino de Cristo con nosotros, que es el Cristo en nosotros. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Paracletos, el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el Consolador, o el Paracletos, o el Espíritu Santo, venga, dice, convencerá al mundo, él, el Espíritu Santo, no tú, ni yo, ni ninguna organización, ni ninguna institución, ni ninguna denominación, sino el Espíritu Santo es el único que va a convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia. El Espíritu Santo de Dios va a convencer al mundo, que es todo un sistema creado por el hombre, estamos viendo, anti Dios, de juicio. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tú y yo sabemos que el príncipe de este mundo no es sino Satanás y todos sus demonios. Dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, otra vez dice, el Espíritu de verdad, aquí habla al Espíritu Santo, es decir, habla en una palabra griega que significa teleia, el Espíritu de realidad, también se lo conoce, el que hace realidad en nosotros todas las riquezas de Cristo, hace realidad. Y hace que disfrutemos de la realidad. Claro, hay mucha gente que no conoce al Espíritu Santo, ni conoce la realidad, ni conoce lo que ya tiene, y anda quejándose, murmurando, y anda llorando y lamentándose, y tantas cosas, porque no conoce lo que Cristo nos ha dado. Y sigue, pide y pide y pide y pide, porque obviamente no conocen lo que ya tienen. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad o de realidad, ese Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad, porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él, hablando del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice acá, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y les hará saber. Entonces, yo no pretendo darles a cada uno de ustedes definiciones teológicas complejas de la Trinidad, un tema que no se ha resuelto en 2000 años, que seguimos hablando y siguen debatiendo sobre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio profundo entender que Dios es uno y se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio profundo, pero el ADN, el gen de la Iglesia, el plan piloto de la Iglesia, el estereotipo de la Iglesia, no está en ninguna parte del universo, sino que está en el Dios triuno, en el Dios trino, como lo conocemos. Así que la Iglesia del Señor debería de replicar lo que sucede entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debería de estar comunicando, porque a través de la oración constante, permanente en el Espíritu, es que nosotros podemos tener comunión y ver la comunión que existe y escuchar la comunión que existe y ver cómo vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escuchar lo que el Padre le dice al Hijo y lo que el Hijo le dice al Espíritu Santo. Tú y yo deberíamos de estar escuchando eso, porque estamos en la oración en el Espíritu, claro. El problema es como estamos pide, no tenemos tiempo suficiente y queremos todo rápido. Entonces vamos y pedimos a Dios lo que supuestamente necesitamos, sin saber que ya el Señor en la cruz del Calvario hace 2000 años nos ha entregado. El apóstol Pablo dice: Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado, nos ha encomendado este evangelio de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo que ya el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es el problema. Como estamos tan apurados, como todo queremos rápido, entonces no tenemos tiempo de conocer las inescrutables riquezas de Cristo que ya cada uno de sus hijos tiene en el Señor. Así que esto es lo que la Iglesia debería de estar replicando. Y ahí no hay, en esa Trinidad, no hay ninguna persona superior. No hay jerarquías de que primero es el Padre, segundo es el Hijo, tercero es el Espíritu Santo de Dios, como que nosotros ponemos jerarquías, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de un tercer lugar? ¿Quién se acuerda de un segundo lugar? Hoy que estamos empezando, o va a empezar el Mundial de Fútbol, por ejemplo, siempre se habla del campeón, pero nadie recuerda que quedó en tercer lugar o en el segundo lugar. Siempre se habla del campeón y campeón y campeón, y entonces pensamos que el Dios Trino tiene jerarquías. Primero es el Padre, segundo es el Hijo, tercero es el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay tal cosa.
en el Señor. No hay que primero es el Padre y luego es el Hijo y tercero es el... No hay tal cosa, hermanos amados. Nadie le serrucha el piso al otro, en absoluto. En Dios no hay eso. ¿Se imaginan a Jesús, nuestro Señor, hablando mal del Espíritu Santo? ¿Se imaginan al Padre hablando mal del Hijo? Obviamente que todo eso pasa aquí abajo en la tierra. Que el líder habla mal del pastor, que un pastor habla mal de otro pastor, que un ministro habla mal de otro ministro, etc. Solamente se da aquí abajo. Que un hermano quiere serruchar el piso al pastor, solamente se da aquí abajo. Que alguien quiere ser más importante que alguna otra persona, solamente se da aquí abajo. Es interesante que, piense, imagínense, al apóstol Pablo o a cualquiera de los apóstoles, alguien le pregunte, ¿y por qué quiere ser reconocido? Yo quiero escuchar y decir que el apóstol Pablo, él no quería ser reconocido por nadie, ni conocido por que la gente lo conozca. No, a Pablo y a los apóstoles le interesaba solamente que la gente pueda conocerle al Señor, no a ellos. Muchos políticos quieren que se les recuerde, que la gente recuerde lo que hicieron, las obras que hicieron, los favores que hicieron, las gracias que dieron. Hermanos, en el Señor deben interesarnos que nosotros no seamos ni conocidos ni reconocidos por nadie, en absoluto, cuando ya estemos lejos o ya estemos fuera de este planeta Tierra. El único que tiene que ser conocido y reconocido es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. La vida eterna, dijo nuestro Señor Jesucristo, es que el único que tiene que ser conocido es Dios, nuestro verdadero Padre, y el único que tiene que ser reconocido es Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Nada más. Hay muchos hombres, dice, hijo, yo quisiera ser que me recuerden por lo que yo hice. ¿Qué hizo? A los hombres de Dios, a los apóstoles, lo único que les interesaba no era ser ni conocido ellos, ni reconocido ellos, sino solamente el Hijo de Dios, o la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese es el modelo de la iglesia. Dice nuestro Señor Jesucristo, para que ellos estén en nosotros. Está en la oración nuestro Señor Jesucristo, para que ellos, hablando de los discípulos, hablando de ti y de mí, estén en nosotros, hablando plural, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como yo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, estoy en ti, hablando del Padre, y tú, Padre, en mí. Así como yo estoy en ti y tú, Padre, estás en mí. Que ellos, dice nuestro Señor Jesucristo, estén, la iglesia, en nosotros. No habla que estén solamente en Cristo. No habla que estén solamente en el Padre. No habla que estén solamente en el Espíritu Santo, sino dice que estén en nosotros. Y escuche, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú
me has enviado. Firma Jesús, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo, ¿no? Para que ellos estén en nosotros, hablando de la iglesia, hablando de los hijos e hijas de Dios, hablando del cuerpo de Cristo, así como yo estoy en ti y tú en mí, que ellos estén en nosotros. El lugar único donde todos aterrizamos en unidad perfecta es en Cristo el Señor. Para que sean perfectos, dice, en unidad. Claro, el Padre es perfecto en unidad. No hay desunidad, no hay nada que pueda romper esa unidad. Y entonces el mundo pueda creer que tú me has enviado. Entonces, estamos frente acá a un inquietante desafío, que es entender en términos prácticos, en términos que tú y yo podamos entender, domésticos si se quiere, el tema de la Trinidad de Dios. En esta nueva etapa que vivimos tú y yo de la revelación del nuevo pacto, nosotros en el nuevo pacto de alguna manera recalcamos o enfatizamos a Cristo el Señor, a su Hijo, ¿no? Pero recuerde cuando Judas, en el mismo pasaje que hemos leído de Juan capítulo 16, le dice a nuestro Señor: no sabemos a dónde vas. Cuando el Señor dice: y ustedes se han puesto tristes y nadie me ha preguntado a dónde voy. Una vez que hace el Señor esto, entonces Judas se atreve a decirle: no sabemos a dónde vas. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: bueno, el que me ama, mi palabra guardará. Recuerde, la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios. Y vendremos a esa persona y haremos, dice el Señor, morada, habitación permanente. Es decir, no solamente el Hijo, sino el Padre y el Espíritu Santo morando o habitando en nosotros. Vendremos y haremos morada, habitación en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que tenemos que entender, hermanos amados, la naturaleza trina de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nuestro Señor Jesucristo se pasó alrededor de 3 años y medio hablándonos del Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero dijo: yo soy el camino. Es decir, mi Padre es el destino. Y nadie va al Padre si no es por mí. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo el mensaje del Señor fue llevarnos al Padre. Fue que cada uno de nosotros conozcamos al Padre. Fue que cada uno de nosotros entendamos al Padre. Porque ese es el deseo de Dios. En Jeremías capítulo 9, el Señor dice: mi deseo es que todos ustedes me conozcan y me entiendan. Y no se alaben ni en su fuerza, ni en su valentía, ni en su poder, sino el que quisiera alabarse o gloriarse en esto, debería de gloriarse en conocerme y entenderme, porque estas cosas quiero, dijo o dice el
Señor. Así que usted y yo están preguntando, Señor, ¿tú quieres que yo te conozca? Y bueno, cuando tenga tiempo, no, estas cosas que son lo más importante de la vida o en la vida de cada persona. Así que nuestro Señor Jesucristo habló también del Espíritu Santo de una manera normal, primordial, natural o doméstica, si se quiere decirlo, o así decirlo, ¿no es cierto? Habló del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de una manera, Jesús dijo, el Espíritu del Señor, en Lucas 4, versículo 18, usted lo lee ahí en casa, dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí y me ha ungido. Eso es importante, me ha ungido para. El apóstol Juan habla de que ahora cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, los hijos del Señor, hemos sido ungidos, tenemos la unción del Santo. Y si tenemos la unción del Santo, significa que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en tu vida, enseñándote, guiándote, llevándote a la verdad. Y no dio ninguna definición nuestro Señor teológica, no dio ninguna definición extraña, sino más bien que nos presentó al Dios Trino de una manera accesible, de una manera práctica, de una manera entendible, que nos funcione también a cada uno de nosotros. Así que dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí, mora el Padre, mora el Hijo y mora el Espíritu Santo. Claro, Dios mismo mora en tu vida y eso es un misterio. La gente natural no lo entiende, no lo comprende. ¿Cómo es que ese Dios grande, el creador del cielo y la tierra, el Dios del universo, mora en tu vida? Está en tu vida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está en tu vida. Y decíamos, nosotros no tenemos que estar pensando o dividiendo, y ahora dónde estará el Hijo y dónde estará el Padre, y algunos dicen que tienen el Espíritu Santo, otros dicen que no tienen el Espíritu Santo, porque las denominaciones han hecho y siguen haciendo muchísimo daño a la iglesia del Señor. Así que el Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos mantiene en la verdad. Un estudio bíblico, una escuela bíblica, sería vacío, sin vida, si el Espíritu Santo de Dios no está en medio de ella. Si el Espíritu Santo de Dios no está en una escuela bíblica, por más una escuela teológica, es un sepulcro. A pesar de que están hablando o debatiendo teológicamente, como en las universidades o en las escuelas bíblicas, se debate de que si es o no es el Espíritu, etcétera, etcétera. Pero cuando el Espíritu Santo se está moviendo constantemente, permanentemente en cada uno de nosotros, ya sea en un grupo pequeño, en una casa de paz, eso se convierte en un Betel. Eso es algo vivo, algo que transforma, eso
atrae también a otras personas. Es casa de Dios, puertas del cielo. Claro, el cielo invadiendo a la tierra. La misma presencia de Dios en tu vida, caminando en tu vida, es el mismo cielo en la tierra. Por supuesto, si no, la gente no conoce al Señor, es el mismo infierno caminando, moviéndose también en la tierra. Así que, amados, necesitamos entender lo que es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de la llenura de Cristo, estamos hablando de la llenura del Padre. No podemos decir que solamente estamos llenos del Espíritu Santo y no del Padre, que estamos llenos del Espíritu Santo y no del Hijo. Hermanos, sería una falacia. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de la llenura de Cristo en nuestras vidas, estamos hablando de la llenura del Padre en nuestras vidas. Así que ni se te ocurra hacer algo sin la dirección clara, específica del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Decíamos cómo los hombres del antiguo pacto hacían cosas para Dios, lo que ellos pensaban, lo que imaginaban, lo que suponían, y pensando que haciendo cosas para Dios alcanzaban el favor de Dios. Y sin duda alguna, algunos hicieron cosas tremendas para Dios y alcanzaron el favor de Dios. Pero en el nuevo pacto, aún los creyentes siguen haciendo cosas pensando o creyendo que al hacer cosas para el Señor van a recibir algún beneficio del Señor. Cuando en la cruz del Calvario hace 2000 años, ya lo recibimos. Así que nunca más, las personas que entienden, las personas que Dios se les ha revelado, nunca más estaremos pidiendo que Dios nos sane. Porque en la cruz, hace 2000 años atrás, el Señor llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en la cruz. Por sus llagas fuimos sanados. Así que nunca más. Y los creyentes siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo que Dios, el Señor, haga un milagro, que Dios, el Señor, les dé, les conceda, etc. Algo que ya hace 2000 años el Señor lo hizo. Otra vez, la ignorancia es costosa. El desconocer cuesta aún nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo se sigue moviendo en nuestras vidas. Eso mismo fue lo que Jesús, nuestro Señor, les dijo en un monte cerca de Betania, antes de subir a la nube. Les dijo: vayan a Jerusalén, a los primeros discípulos, y esperen allí. El apóstol Pablo dice que había como 500 hermanos. 500 hermanos. Un buen número, ¿verdad? 500 hermanos que estaban allí viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se iba en la nube. Eso narra el libro de los Hechos. Allí estaban
atónitos. Pero antes de irse, nuestro Señor Jesucristo les dijo: vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Eso usted puede leer en el libro de los Hechos. Así que el relato del libro de los Hechos dice que en el aposento alto no habían 500, sino que habían como alrededor de 120 personas. O sea, había 380 sillas vacías de gente que nunca llegó. Piénselo, medítelo por un momento. Dice que más de 500 personas vieron cómo Jesús se iba y escucharon las 500 personas las últimas instrucciones de nuestro Señor: vayan a Jerusalén y allí esperen. Y dice que en el aposento alto de las 500 personas había como 120 personas, es decir, 380 sillas vacías. Piénselo. O sea, que 380 personas no estuvieron en el aposento. ¿Dónde estarían? No lo sé. Capaz que uno de esos era lo que el apóstol Pablo encontró en Éfeso, que no tenía ni idea lo que era Espíritu Santo. Ni idea. Y habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Así que en el libro de Éfeso nos narra este pasaje. ¿Han escuchado ustedes? Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Posiblemente era uno de ellos. En Juan 14, nuestro Señor Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice: creed también en mí. En la casa, dice, en la casa de mi Padre. Qué gran pregunta, ¿no? ¿Y qué es la casa del Padre? Con lo que hemos visto y oído. ¿Qué es la casa del Padre? Dice: muchas moradas. La gran pregunta: ¿y qué son las muchas moradas? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que voy pues a preparar lugar. ¿Dónde está ese lugar? ¿Qué implica que nuestro Señor vaya a preparar un lugar en la casa del Padre? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Dice: y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Esto es importantísimo. Para que donde yo estoy, habla de un presente continuo, vosotros también estéis. Es decir, el lugar ya se ha preparado. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y nuestro Señor Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amados, la mayoría, aún de nosotros, venimos de trasfondos evangélicos pentecostales. Algunos vienen de trasfondo bautista, aliancista, pero casi todos tienen una escatología similar, parecida. Casi todos cantábamos en la canción Cambiamos morada por mansión gloriosa. Tengo yo, decíamos, mansión gloriosa tengo yo en el cielo. Allí en el cielo hay calles de oro y el mar de cristal. Yo creo que muchos cantamos esas canciones. Y este pasaje que acabamos de leer era de alguna manera nuestra arma de lucha. Primero, en este pasaje que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de su ida, de que Él se iba en la nube. No está hablando de eso. Ni tampoco está hablando de su regreso, que cuando Él venga, en donde la Biblia habla que todo ojo lo verá, no está hablando de eso, olvídese, está hablando de otra ida, de otra venida. Nuestro Señor está hablando de que Él se está yendo a través de la muerte. Se está yendo de una manera y está volviendo de otra manera. Escuche, esto es importante que usted lo entienda. Él se está yendo. La pregunta es, ¿quién se está yendo? Es Jesús de Nazaret a través de la cruz y está volviendo el Cristo eterno para ser impartido en nosotros. Esto es muy importante entender. Es necesario que yo me vaya, el Jesús de Nazaret se vaya a través de la cruz y vuelva a vosotros a través del Cristo resucitado. Esto es muy, pero muy importante entender y no confundirnos. Es necesario que Él se vaya y regrese para ser impartido, como dice el apóstol Pablo, en cada uno de nosotros. Esto es muy importante. Así que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ustedes todavía no entienden todo. Había muchos que no entendían nada. Y cuando yo me esté yendo, en realidad no me estoy yendo, sino que estoy volviendo. Es decir, que mi ida es también mi regreso. Me voy en forma de Jesús de Nazaret, en forma de carpintero, y muero en la cruz, y regreso en forma de Cristo para ser impartido en cada uno de vosotros. Hasta allí. Piénselo, medítelo, pídale al Señor que Dios le dé luz, entendimiento en lo que acabamos de hablar y que seguiremos hablando sobre este tema. Muy interesante. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Permite que tu Santo Espíritu pueda darnos luz, entendimiento, claridad sobre estas cosas, y que cada uno de nosotros podamos entender y comprender de la mejor manera. Que Cristo sea revelado a cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu pueda enseñarnos y mantenernos en la verdad, que es Cristo el Señor. Y que cada uno de nosotros podamos disfrutar
de lo que tenemos. Algunos no disfrutan porque no saben. Algunos siguen pidiendo lo que nuestro Señor Jesucristo ya lo logró en la cruz del Calvario. Permite que podamos entender, comprender y podamos disfrutar de todas las bendiciones o riquezas que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados, queremos invitarte. Los días sábados también estamos en forma presencial, así como los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Amén. Fuiste el verbo en el principio.